con de Yeshurun González, Sergio Gilel Leiva, Yehudá García, Es precisamente lo que hablas y dices, ¿no? Podemos decir que se ve diferente, pero también podemos decir que es una apreciación por el grado de entendimiento que tienes. O sea, se repite, dijiste, se vuelve a leer, pero cada vez que le das lectura a ello, entiendes algo diferente. Pero me gustaría que oyeran más, está como el granizo, ¿ok? En Tijuana es raro ver granizo, pero en otras partes del mundo hay tormentas, hay tormentas severas, y casi siempre vienen acompañadas con granizo. ¿Qué es lo que pasa con el granizo? Comienza con una gota de agua. De hecho, es nada más vapor, ¿verdad? Pero que al estar acá abajo se calienta, entonces, como es más ligero por estar caliente, sube. Al subir se enfría, y entonces, por el mismo fuerza de la gravedad, baja. Pero cuando baja, ya no es esa gotitita minúscula, sino que ya es un poquito más grande. Sube, fíjense nada más, fíjate qué hermoso esto con respecto a lo que es el estudio de la Torah. Sube nuevamente y se vuelve a hacer pesada por el frío y vuelve a bajar. Entonces así vemos las nubes. Entonces en una nube hay ese movimiento de subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. En cada subida y en cada bajada se va haciendo esa gotita más grande. Sube, se carga de energía y lo tiene que bajar, pero cuando baja ya tiene otra capa. Y así los granizos que probablemente hayan visto en Tijuana son de más o menos tamaño, de tanto así, no muy grandes, ¿verdad? Hey. Pero yo he visto granizos del tamaño de una bola de golf. De golf, ok. Y de béisbol no las he visto más que en fotografías o en películas. Pero yo con estos ojos físicos vi granizo de tamaño de una pelota, de pelotas de golf. Entonces imagínate la velocidad con que caen. ¿Sí? Y cuando caen y le pegan el carro, lo ven así, ¿cómo se llama? Como si tuviera viruela. Sí, y los vidrios desechos y demás cosas. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué vamos? En el estudio de la Torah es similar. Cada vez que subimos, tenemos que bajar, porque no tenemos que quedar allá arriba, ¿verdad? Con el estudio, porque tenemos que hacer las cosas aquí en la tierra. Así fue mandado. Entonces, tenemos que subir para bajar, pero cada vez que bajamos, estamos más gorditos en el sentido de conocimiento de la Torah. Entonces, lo que dijiste tiene mucho que ver con esto. La ciencia, la tecnología y demás cosas no están peleados con la Torah ni con... Es más, entiendo más a mi ingeniería desde que comencé a estudiar Kabbalah. Entonces, pues adelante, fue un buen comienzo, buen preámbulo. Comencemos, somos Baruch Hashem suficientes, entonces pues comencemos. Sí. Muy bien, para ir respetando el tiempo de todos. El maestro Yehudá no se ha conectado, ¿verdad? No. Sí, no. Mandó algo, pero no lo veo. Ok. Sí, ya veo que todavía no. Muy bien, creo que ya, prácticamente ya. Ahí está, mira, parece ahí está ya. Hijo, me están hablando mal de mí. Hola, señora Marisela. ¿Qué tal, Marisela? ¿Qué tal? Mucho gusto en volverte a ver. Muy bien, pues vamos entonces empezando. Muy bien, mi nombre es José Alfredo Yeshurun. Y esta semana, esta es la clase del Centro de Estudios de Kabbalah en Tijuana. Y esta semana tenemos dos porciones que vamos a analizar, su servidor y dos maestros más.
con mucha amplia experiencia en el tema. Las dos porciones son Behar y Bejucotai. Muy bien. Brevemente, resumen de las porciones, hablando lo siguiente. Behar inicia comentando en la Torah, en el monte Sinaí le comunica a Moshe las leyes del año sabático. Se habla particularmente en esta primera porción que vamos a analizar de Shemitah, de lo que es el séptimo año, todo el trabajo que debe de cesar en la tierra y el producto de lo que haya emanado de esta tierra se tiene que estar libre, que coman cualquiera, los humanos. Hay un ciclo de 7 años, un ciclo son 7 ciclos que se tienen que estar cumpliendo. Estamos hablando de 7 años, hacemos descansar la tierra, pero también hay un ciclo de 7 que a fin de cuentas son 49 años, y en el último, en el año 50, es el año del jubileo. Entonces, Behar también habla particularmente sobre el año del jubileo, donde se debe dejar salir a todos los sirvientes, tienen que estar libres, las propiedades ancestrales de la Tierra Santa vuelven a posesión de los propietarios originales. También Behar habla sobre las leyes adicionales que gobiernan la venta de la tierra, las prohibiciones sobre el fraude y la usura. Esto es de manera general, muy general, de lo que podemos estar viendo el resumen de la porción, y que vamos a ir cada uno de los maestros en esta sesión, vamos a ir tomando una porción para irla desarrollando particularmente, del lado lágico y del lado cabalista también. Particularmente en la sección de Bejucotai nos habla esta porción sobre la promesa de Dios a los hijos de Israel, particularmente quienes observen sus mandatos van a disfrutar de la prosperidad material y de seguros en la tierra. También habla de la reprimenda a aquellos que no se ajusten a sus mandatos. Habla de todo lo que es particularmente de cuáles son los estatutos, y enumera, que lo que ahorita lo desarrollaré con ustedes, enumera el qué sucede si me ajusto y observo los mandatos, y qué va a suceder para aquellos que no los observen o que nos hagamos los locos. La parashá concluye con las reglas de cómo se calculan los valores de los diferentes tipos de promesas económicas hechas a Dios y demás. Este próximo Shabbat se llama Shabbat Hazak, que quiere decir el Shabbat poderoso. Es la última porción del libro de Vayikra. Regularmente la última porción representa Malhut, el mundo físico, el nivel en donde cada uno de nosotros, así como en el árbol y la Sefirot, que ya conocemos como estudiantes de Kabbalah, sabemos que Malhut es donde se refleja todo el trabajo hecho que hicimos de abajo hacia arriba, y las bendiciones que caen por cada una de las Sefirot hasta Malhut, este mundo físico en el que estamos viviendo. Por ende, este Shabbat es un Shabbat muy importante, donde cerramos el ciclo del libro de Vayikra, el tercero de los 5 libros de Moshe, que en conjunto hacen la Torah. Muy bien. Voy rápidamente a traer a colación un extracto particularmente de Behar, un trabajo que hizo el rabino Naftali Silberman, que me gustó mucho. Habla particularmente en el trabajo, habla sobre los 7 años, sobre la Shemitah. Y voy a leerles un poco para poderlo analizar y desarrollar. La parashá de esta semana nos cuenta acerca de la prohibición de trabajar el campo durante el año de Shemitah, el año sabático. Y parte del Levítico 25, 20 hasta el 22 dice: y si se preguntasen, ¿qué comeremos el séptimo año? Ya que no podremos sembrar ni recoger nuestros productos, yo dirigiré mi bendición a ustedes en el 6º año, de modo que la tierra produzca suficiente cosecha para los 3 años siguientes. Porque sembrarán en el 8º año, continuarán comiendo la cosecha vieja hasta el 9º año, hasta que esté disponible la cosecha, continuarán comiendo la vieja. O sea, ¿qué significaba? Que en el 6º año tenían que iba a haber abundancia en la cosecha del 6º año, porque el 7º año, Shemitah, año sabático, tenemos que dejar descansar la tierra. Un paréntesis, esto particularmente es una ordenanza para la tierra de Israel, no aplica para fuera de Israel.
muy bien, pero lo que sí aplica es particularmente el lado alágico de lo que es la tierra. Ahorita lo vamos a traer a nuestra propia vida, porque si lo vemos solamente como leyes para Israel, para la tierra de Israel, pues entonces nos vamos a seguir de largo y no vamos a aprender lo que esta porción nos quiere venir a ayudar para poder tener herramientas de una reflexión personal, que es donde quiero que traigamos esta información. Entonces, imaginemos, regresando al punto. Entonces, el sexto año, el pueblo de Israel cosechaba y milagrosamente cosechaba lo suficiente para que durara durante 3 años. Entonces, el séptimo año dejar descansar, no podían trabajar la tierra. En el octavo año ya podían empezar a trabajar la tierra, pero por supuesto no iban a trabajar, iba a ir de la noche a la mañana, porque eso sería no cumplir las reglas físicas, y también cumple las reglas físicas en esta realidad en la que estamos viviendo todos. Por ende, en el octavo año pues, hay que trabajar la tierra, ararla, sembrar, y en el noveno año, pues cosechar, que se haya hecho. Entonces hablamos de 3 años. Entonces, pues imagínense que pocas personas en este mundo pueden dar el lujo de dejarse un sabático y sin paga y estar sin trabajar y sin recibir pago. Particularmente este escrito de que ni por aquí ni por la mente le pasaba la idea de qué ocurriría si de pronto se detuviera todo un año el mundo y las personas, y que dejaran y que nadie estuviera trabajando de manera regular como lo haría en los 6 años anteriores, ¿no? Entonces, inimaginable. Tomando también referencia de que en algunas ocasiones, cuando hay algunas protestas o algunos una colectiva, ¿cómo se llama? Los sindicatos tienen producción de empresa, pues eso significa millones de pérdidas. Imagine un año entero dejar de estar sin trabajar y abandonar, ¿qué pasaría con la economía? Entonces, esto fue escrito antes, esto particularmente que ahora mismo fue escrito antes de la pandemia, entonces no, ni por aquí nos paga ni a él ni a nosotros que puede suceder esto. Y ahorita aquí estamos, en ya 2 meses, ya cumplimos más de un año con 2 meses de esta pandemia, y muchas personas estuvieron sin trabajar, mucha economía nacional y mundial. Esto nomás es de la influencia que pasó en 2011, no, mundial. ¿Qué les platicaba? Si estamos viendo el mismo, ustedes y yo. Ahora, lo que sucedió, mucha gente se tuvo que detener, muchos negocios tuvieron que quedar, muchas empresas tuvieron que tener pausa y dejar de estar ingresando lo que regularmente ingresan. Pero a diferencia de lo que todos querían, y yo uno de ellos, soy contador, me involucro con muchos empresarios y empresas que están a niveles desde medianos y altos, me toca estar compartiendo algunos, y yo uno de los que decía, vamos a ver color hormiga, porque igual que ahorita lo platiqué, simplemente en unos días, al detener el proceso de alquila o el proceso de negocio de una empresa, pues en rendimiento de millones de esos, por ende, consecuencias graves que se sienten instantáneamente. Y ahorita, después de un año y meses de haber tenido esta suspensión intermitente de la economía, pues no ha sucedido lo que muchos pensaban que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Será soledad? ¿O necesitaba ese año sabático el mundo? ¿Necesitaba ese año sabático los países? ¿Necesitábamos nosotros, cada uno de nosotros, de manera personal, esta shemitá en nuestra vida, recluirnos en nuestro número, dejar de estar haciendo lo que estábamos haciendo y ponernos otras cosas? Algunos de nosotros tuvimos que sufrir, si no estamos, no hemos muerto de hambre, no a amar el pan y a quemarlo. No ha pasado muchas de las catástrofes que en los primeros meses se decía que iba a ser, por la necesidad de la gente de tener recursos, comer, vivir. Muy pocas cosas impensablemente se han detenido. Y no es casualidad de que estamos hablando en esta porción, en esta semana, particularmente de este tema, que hace años ni por aquí nos pasaban mucho de nosotros. Shabbat, platicado ahí en el centro con los compañeros, yo hacía referencia a esto mismo que todavía, y que a estos días lo comprendí estudiando de esta semana, no comprendía cómo físicamente no había habido ya un colapso. La economía en muchas situaciones personales de muchas personas, un colapso general y que sin Dios no lo permita. No es que yo quisiera o que muchos lo quisieran, sino las estadísticas nos hacían decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucede lo que la estadística debía suceder? Y la historia nos dice que sucede. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no sucedía que esos 3 años no trabajando la tierra? ¿Por qué no sucedía lo que debería suceder en cualquier otro lado? Si dejas de trabajar una semana y cobras, yo le borro y ya vas a poder juntar para la red completa. Y lo que uno ve en esta lista, si dejas de hacer algo, no va a poder ver su objetivo a corto menos que quería, o juntar para la renta, o la comida sana, para la casa, o para lo que ustedes saben y pueden estar tratando de realidad. No sucede. Ni no sucedía antes y no sucede, gracias a Dios, por lo menos no sucedió. Y es algo que imaginablemente la personalidad
con una experiencia por el lado económico, microeconómico, estando de qué está pasando en el mundo. Y muchos de ellos, pues, no son religiosos o no tienen un sentido espiritual como para poder identificar, ya sé qué está pasando. O sea, no es un aspecto físico, no es un aspecto de estadística, es algo similar a lo que pasaba hace muchos años, la Shemitah. Algo similar está pasando en el mundo cósmico, en este mundo, también fuera del pueblo de Israel, de la tierra de Israel, perdón, y estamos haciendo una pausa sin necesidad de que tengamos que sufrir muchos, o la gran mayoría, o por lo menos los que estaban ligados al aspecto espiritual, son los que menos podrían estar sufriendo las consecuencias. Y esto está muy padre. La porción de esta semana, los invito a que estudien más, nos habla en una parte de ella de esto, y todo lo que representa ese milagro. Es un milagro que puedas tú detenerte y que alrededor tuyo nada se detenga y te siga brindando y te siga alimentando, te siga cobijando, te siga protegiendo. O sea, no es casualidad, no es una bola de casualidades. No habla tampoco la Torá que tienes que estar juntando de todo. Y antes no sé si tenían unas grandes lugares para refrigerar las cosas y que duraran por muchos años, como ahorita lo tenemos. Hay cosas que vamos a la tienda y creemos que está fresco, y cuál tiene meses refrigerado y apenas estamos nosotros consumiéndolo pensando realmente que está fresco. Antes no existía. Y aún así el entorno era apto para poder que tú siguieras viviendo con el mismo sentido o mayor de comodidad que lo que representaba seguir trabajando para obtener el recurso que necesitabas comer en ese día o durante ese año. Traigamos a nuestra vida particular este milagro. Pero ¿cuál es el milagro? Que tengamos un año, más de un año, sin ver cosas tan terribles o eclipsar totalmente la manera económica en la que estamos viviendo, o realmente el milagro es lo que sucedía hace muchos años en tierra de Israel, que el milagro no era en que 3 años alcanzaba lo que se tenía, y a veces no se sabía ni cómo, alcanzaba para seguir viviendo adecuadamente y con gozo el año sabático, ¿no? Era la fe de que eso podía estar sucediendo y de que eso iba a suceder. Realmente el milagro más grande era la fe, la acción que tenía en el mundo espiritual de estar cumpliendo lo que estaba escrito y las condiciones, aparte de lo alágico, las condiciones alágico y las condiciones cósmicas del universo que piden al humano hacer descansar las cosas, hacer descansar la tierra, sin que eso se desmerite el que tú tengas que estar sufriendo por esa razón. Si es que no tuvieses fe. Si tienes fe, eres merecedora a poder seguir estando en esa conexión con el mundo espiritual y que te siga proveyendo. Ellos saben mejor que nosotros, Hashem sabe mejor que nosotros cómo nos puede proveer y qué es lo mejor para nosotros. Y que nosotros sigamos teniendo, cumpliendo las reglas que tenemos que cumplir. Sabemos que en este mundo físico, como estudiantes de Kabbalah, hay reglas que se tienen que estar cumpliendo. Entonces sabemos que si soltamos un plato de lo alto, invariablemente va a caer y hay una amplia probabilidad de que se rompe este plato, si es de cristal. Entonces no podemos nosotros estar modificando lo que son las reglas físicas. Sabemos que en Malhut pues, hay reglas físicas que no se van a modificar. También hay reglas cósmicas que hemos estado aprendiendo, que no muchas personas saben. Saben que el ego, el egoísmo, algunos le dicen karma, si yo actúo mal, invariablemente va a regresar hacia mí esa energía negativa que yo solté hacia alguien, hacia algo, y va a regresar invariablemente a mí, que va a afectar algún aspecto positivo que iba a venir hacia mí. Entonces sabemos que hay reglas que se tienen que estar cumpliendo. La Shemitah
particularmente ese año sabático donde tenemos que dejar descansar por X tiempo, también se tenía que estar cumpliendo, pero principalmente para mantener la fe de existe un creador, existe un personaje de nosotros que se encarga de estar viviendo realmente no por la fuerza de nuestras manos, sino por un acto misericordioso de él mismo. Y lo que nos hace conexión con este ser, pues, es la acción espiritual de la fe. Muy bien. Una de las cosas también que se da es que viene ligada a estas órdenes de, bueno, dice, si vamos a actuar, podemos observar que la gente tiende a relegar a Dios. A ellos son piadosos, tentados y Dios, pero muchos están dispuestos a dejarlo atrás en sus negocios o en sus chequeras. Yo, orar, pero negocios son negocios. Entonces, ejemplo, tenemos el periodo lógico, está la regla lógica de estar diezmos, de sacar esa parte, por lo menos el 10% de los ingresos que damos, no es de nosotros, sino nosotros terminamos en un conducto para que pueda, a través de nosotros, manifestarse en este mundo. Nos da la oportunidad de nosotros de poder alejarnos hacia nuestro creador y que nosotros hagamos lo mismo que hace con nosotros, reconociendo que existe una regla divina, es una regla cósmica, que es una parte de los ingresos que tienes no son tuyos, y él se agradece a ti de alguna manera, por percepción, de alguna manera que a veces ni nosotros nos vamos a dar cuenta, pero en un momento nos permite ver que ese es el momento. Y esa parte de nosotros, esa parte de que se habla, particularmente es parte es una minúscula manifestación de Hashem a través de nosotros. Y nosotros podemos ser deseos de ser acercados a él y ser un conducto de que él hace en ese mundo físico. No estamos dando nada de dinero. Y particularmente no podemos estar hablando del tiempo, podemos hablar de aspecto físico, de algún que estamos sin necesidad de esconder, sin obtener un beneficio a cambio. Entonces hay muchas maneras en las que nosotros podemos dar esa parte, ya sea mismo de tiempo, de espacio, a alguien que necesite. Lo más probable que sucede cuando estamos en una conexión con la luz del Creador es que Él nos muestra sus verdaderas intenciones en un momento, y nosotros lo único que nos queda es actuar. Dejar de prejuicios cuando nosotros vemos el evento frente a nosotros, y esto es lo que tú necesitas que yo haga, esto es lo que quieres que se envíen los recursos que estás mandando a través mío, ¿sí? Adelante. Muchas veces nosotros volteamos y deseamos al personaje, a la forma, al evento, y decimos, eso no vale la pena, funciona, lo que yo estoy viendo, yo creo que es una estafa, o esto mejor, debería poner a trabajar, debería hacer las cosas cuadrado. Entonces empiezo a emitir un juicio en lugar de ser firme a lo que uno debería estar haciendo. También tiempo, espacio, mi consejo, o parte del dinero, o diezmo, que es una cadena cósmica que nos utiliza, que nos debe ser fiel al respecto. Entonces, Shema nos enseña que no somos débiles por naturaleza, tenemos la capacidad de confiar en Hashem, en nuestro Creador, en ese mundo espiritual que rige. Él, mundo espiritual que nos rige, Hashem, Creador, Dios, tiene la facultad de recompensar a quien confían en él. Y dice en Isaías 52, mi mano muy corta, en pregunta, ¿acaso mi mano es muy corta para redimir? ¿No tengo fuerza para salvar? Cuidados. Con mi castigo yo haré los mares, transformaré los ríos en desiertos. O sea, es él mismo, es el creador que a fin de cuentas tiene un orden universal, un orden de nuestro mundo, de nuestra propia y pequeña y minúscula realidad. ¿Qué vamos a ver nosotros que está afuera de nuestras casas y no somos capaces de poder ver más allá de una pared que nos está tapando la vista? Entonces, ¿qué podemos nosotros imaginar que puede suceder alrededor de nosotros teniendo visión limitada? Entonces, ¿no? Hashem es el que dentro de su divinidad se identifica cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y bueno, obviamente con resumen, pues a fin de cuentas, como para dejar eso y pasarlo rápidamente, como resumen, a fin de cuentas tenemos que aterrizar nuestra propia vida de nosotros. ¿Cuáles son esos aspectos en los que nosotros tenemos que soltar, tenemos que confiar y tenemos que trabajar? No es ninguna casualidad que ahorita estemos viviendo una situación semejante a la que estamos viviendo, encerrados, algunos con diferentes trabajos, otros sin trabajos. Es muy importante que hagamos una reflexión en nosotros mismos. No es casualidad, no es ninguna casualidad que estemos viviendo y que estemos estudiando esta porción en esta semana, en estos tiempos todavía, en los que estamos en la colita de la pandemia o la posiblemente tercera ola de ella, ¿no? Y para terminar, particularmente con Bejucotai, está muy padre Bejucotai, me gustó mucho. Empezaba a platicarle al maestro Gilel que de manera de Bejucotai, me gustó muchísimo la porción de esta semana. Empieza particularmente la porción hablándonos de si sigues mis decretos y observas mis preceptos y los hagas y los realices, entonces yo proveeré de vuestra ayuda en su tiempo adecuado, la tierra dará su cosecha, el árbol en el campo dará sus frutos,
vuestras trillas durarán hasta la vendimia durará hasta el sembrado, comeréis hasta que te sacies, habilité los seguros para tu tierra, te procuraré de paz. O sea, un chorro de cosas que todos queremos y todos ansiamos que caiga en nuestra vida. Y la promesa está. O sea, no hay algo de más en la Torá, no hay algo que esté de más ni de menos. O sea, la promesa está. ¿Qué tengo que hacer? Seguir los preceptos, observarlos, y algo muy importante, el aspecto cabalista que quiero platicar con ustedes, el secreto. Y dice en el versículo 14, mas si no escucharéis y no realizaréis estos preceptos, entonces sí, y crees que son casualidades mis decretos, si no los sigues y rechazas mis ordenanzas, si no realizas todos mis preceptos, entonces ahí sí te voy a golpear, va a haber, se va a cerrar el cielo, va a haber orgullo. O sea, hay toda una serie de situaciones en las que dicen, bueno, si no lo haces, esto va a ser la consecuencia de lo que hay. Pero tenemos que desentrañar esto porque sabemos ya como estudiantes de Kabbalah que no estamos ante un ser egoísta y egocéntrico como nosotros, o sea, que se enoja tanto y que no tiene control sobre su enojo y que va a explotar a consecuencias. Sabemos perfectamente cada uno de nosotros, ya lo sabemos, que no estamos frente a un ser así. Es un ser independiente, totalmente amoroso y que no tiene ningún tipo de rasgo egoísta o de frustración que tenemos nosotros como humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ir al secreto, porque realmente lo que dicen otras religiones que es un Dios que toma venganza, eso es totalmente incorrecto. Tenemos que ir al secreto, tenemos que ir a la Kabbalah. Aquí el rabino Noah Weinberg nos dice, la Torah dice, si se comportan conmigo de manera casual o indiferente, en algunos lugares vamos a verlo escrito en español como indiferente, en hebreo es keri. Entonces vamos a analizar brevemente, para no quitar mucho tiempo, qué significa keri. Y se niegan a escucharme, entonces les daré un castigo. Si a pesar de esto no se sienten disciplinados por mí y se comportan conmigo casualmente o indiferente, keri en hebreo, yo también me comportaré hacia ustedes con keri y los golpearé también yo 7 veces por sus pecados. Otra vez el número 7 es cabalista, ya sabemos que tenemos que irnos tenemos que estar analizando el número 7. Es un número que regularmente engloba todo lo que tiene que ver el árbol de la vida, Seirampín, las 7 sefirot importantes. Entonces, desde ahí nos va a estar golpeando cósmicamente. Nosotros cuando nos contamos diferentes contra el Creador. ¿Qué significa la palabra que define aquí? Como la negación de la orquestación divina de los eventos. Viéndolo como ocurrencias accidentales. Si nosotros insistimos en estar vivo, en que los eventos que pasan alrededor de nosotros son por calidades, si yo iba caminando y una persona que estaba ahí, yo le sigo dando porque no había dinero, o sea, no es casualidad que sucedió eso, no es casualidad que pase, pues pasa. Si nosotros vivimos bien, cosas están alrededor de nosotros, son casualidades, vamos a estar encaminos a un camino en donde es hermoso el proceso de persona que vas a estar viendo. Porque lo que pasa alrededor de nosotros puede ser situaciones dolorosas, minúsculas, sucede, nos llama la atención, que nos fantasía, de pronto nos cae nuestra esposa, nos grita, no es casualidad, nos tiene que ver con un particularmente alrededor de nosotros que quiere llamar la atención. Dice, ignorar la providencia divina es el camino, es una de crueldad. Un camino de crueldad, entonces, ¿qué significa esto? Regularmente el sabiendo dice, no, es un Dios cruel, yo creo en un Dios ni una religión, porque a fin de cuentas ese Dios está escrito en el Antiguo Testamento, así dicen ellos, pues es un Dios cruel, beativo, y ese no es la definición de crueldad que el Radá nos quiere decir, ¿qué es crueldad? Cuando el problema es esta situación, sabemos que es herejía. Yo creo que ven pasando alrededor mío. Es una casualidad, particularmente estoy declarando con herejía que no creo que existe un dueño y señor de todo, que están manejando todas las situaciones por un bien común, por el bien común mío y de toda la sociedad. Si yo creo todo lo que pasa alrededor mío es casualidad, entonces voy a tener un tema de ello. Si enfoco en lo que es la raíz del significado de crueldad, tendré que atribuirle una experiencia dolorosa. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es Ramán? ¿Qué hacemos ver el estudio de esta semana? Es particular que la situación no ocurre por casualidad, sino ocurre por una situación particular para poder hacer un refinamiento personal. Que yo me dé cuenta de algo. No sé qué sea, posiblemente en ese momento no sé por qué es, necesito reflexionar, necesito encontrar la raíz de esa situación. Hay algunas de las cosas que sí voy a encontrar la raíz, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que debo en algún momento aceptar que suceden por algo.
Pero eso sí, suceden y no es por casualidad. Suceden porque existe un plan divino que está más allá de lo que yo puedo ver, como les decía hace rato. Yo no puedo saber qué está pasando allá afuera en la calle, pues si no soy capaz de traspasar mis ojos la pared para ver el patio, menos voy a estar viendo lo que pasa en la calle. Pero existe un creador de todo que sí está modificando y tiene el control de todos los eventos a nivel personal y de todo lo que sucede alrededor mío. Entonces, por ende, yo tengo que reconocer que hay algunas cosas que sí voy a poder hacer una introspección y saber, bueno, me está pasando esto por algo particularmente, pero hay otras cosas que no voy a poder entender el por qué en algún momento, ahorita en el mundo físico, o posiblemente cuando trascienda este plano voy a poderlo entender. Entonces, también tengo que comprender que hay cosas que ahorita posiblemente no voy a tener la respuesta. Pero eso sí, si yo no hago ese trabajo del stop, paro, empiezo a reflexionar de qué es lo que está sucediendo y empiezo a reconocer que los eventos que están pasando alrededor mío es por algo, si yo no empiezo a hacer eso y le digo, es casualidad, sigamos adelante, me paró el policía, ya le doy una lana, ya se acabó y sigo adelante a exceso de velocidad, entonces va a suceder situaciones de crueldad, dolorosas, experiencias más dolorosas, que solamente me quite unos minutos el policía y me llame la atención, Dios no lo permita, tener un accidente más adelante. ¿Sí? Es decir, algo bien vano. Posiblemente si yo sigo mi camino en el negocio que estoy haciendo, pero estoy haciendo un tipo de negocio donde estoy yendo por encima de varias personas, sucede un evento en el que me llama la atención algo, pero puedo seguir adelante, y yo no reconozco que ese evento es para llamarme la atención y decir, y yo reflexionar, para poder hacer un cambio en el tipo de negocio que estoy haciendo, me voy a equivocar. Y más adelante me voy a topar con pared y el evento pues, va a ser más doloroso de lo que posiblemente esté sucediendo ahorita. Hay una situación que, para terminar, que ya me estoy extendiendo, que habla el rabino particularmente de una historia donde dice que se le acerca un estudiante y le dice, rabino, ¿sabe qué? Yo ya no voy a estar estudiando esto, no voy a estar estudiando ni Kabbalah, ni judaísmo, ¿sabes qué? No lo necesito porque yo tengo una conexión muy directa con Hashem, con Dios, con mi creador, y la verdad tengo una conexión con él muy allegada, entonces ya no necesito estar estudiando más. Así que el rabino le quedó viendo y le preguntó, bueno, ¿puedo saber el por qué? Sí, mira, lo que pasa, rabino, es que me ha sucedido varias cosas y que donde queda totalmente evidente que yo tengo una conexión directa con Hashem. Entonces, pues ya sé que tengo esa conexión, entonces no necesito ir más a profundizar más porque ya logré esa conexión. ¿Me puedes dar un ejemplo de las situaciones que te han pasado? Me dice, ejemplo, iba yo caminando hacia la casa de estudios y de pronto se me atraviesa un enorme cañón que me hace girar, iba en bicicleta, me hace girar hacia un costado de la carretera y lamentablemente me caigo caigo en un desfiladero donde hay muchas rocas filosas y al caer parecía que estaba cayendo en blandito, no me pasó absolutamente nada, pero por supuesto cuando iba yo en el aire grité y clamé a Hashem que me ayudara. Y caí y no me pasó nada, no me raspé nada. Entonces el rabino voltea y le pregunta, ok, ¿y te has preguntado el por qué te tuvo que atravesar el camión enfrente de ti y desviarte? Entonces el alumno se quedó así como que, o sea, no había reflexionado en el hecho de que por qué tuvo que suceder esa situación, sino en el resultado de que no le pasó nada. Pero no se puso a reflexionar el por qué se me atravesó el camión, por qué me tuve que caer, y no hubo consecuencias de ese acto. Se me caí y todo, pero gracias a Dios no me lastimé. Pero ahora irme un paso antes, ¿por qué tuvo que sucederme esto? Me está llamando la atención. Entonces el rabino le dice, está Hashem para llamar tu atención. Entonces ahí es donde nos perdemos. Nos perdemos en el resultado de que, no, hombre, todo me va re bien, gano muy bien, me cobré muy bien, hice ese negocio y me fue muy bien. O sea, quiere decir que Hashem me está bendiciendo porque pues, estoy recibiendo una buena lana. Pero espérate, ese es el resultado. Pero no necesariamente tiene que ser una bendición. Posiblemente sí es una bendición, pero ¿a consecuencia de qué?
¿Por qué sucedió lo que sucedió y cómo lo estás haciendo? Y el rabino dice, Dios no es Superman. Superman espera a que caigas a un precipicio para salir volando en el último instante y salvarte. En cambio, Dios controla todo lo que ocurre en tu vida, tanto los problemas como las soluciones. Primero envía un camión para forzarte a caer en el precipicio y luego te salva. La pregunta que debe hacer es, ¿por qué Dios te arroja a un precipicio y luego te atraparía? Claramente quiere llamar tu atención. ¿Qué me enseña esto? ¿En qué debo de trabajar? Tengo que preguntar, tengo que hacer hipodedut, tengo que hacer una conexión con él y preguntarle genuinamente qué es lo que está sucediendo, si es que no lo veo, que me dé fuerza y demás para poder, en estas semanas, que es una semana muy importante, en la que estamos leyendo particularmente este aspecto cabalista, de lo que tiene que ver con la orquestación de todos los eventos y cómo los tomo yo, si es casualidad o no es casualidad, pues tengo que ponerme en sincronía con lo que dice la porción de esta semana. Si sigues mis preceptos y sigues todo lo que has aprendido durante cada uno de estos años como estudiante de Kabbalah, tienes que reconocer que no es ninguna casualidad. Y dos, ¿qué gano yo? ¿Qué aprendo yo? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Para que haga yo sincronía y a diferencia de otro día, de otras semanas, pues en esta semana está dispuesto esa ayuda adicional para que a mí me caiga el 20 y diga, wow, ya sé de qué se trata. Nada es casualidad y es por esto. La negación de la orquestación divina me va a generar transitar en un camino doloroso que nadie quiere transitar. Muy bien, voy a compartirles un ejercicio. Me gusta mucho el ejercicio que habla el rabino, un ejercicio diario. Tomen nota. Les propongo que hagan este ejercicio durante el resto de la semana para que veamos el resultado y lo platiquemos el próximo miércoles y me digan brevemente cómo les fue. Escriban en las mañanas, cuando se levanten, escriban a partir de mañana 50 cosas positivas, bendiciones, cosas positivas que tienen actualmente en su vida. Ejemplo, mis hijos, mi esposa, mi pareja, mi casa, el carro, mi trabajo. 50, Algunos me dirán, ¿hoy tantas? Cuando empezamos a ver, empezamos a enumerarlo, nos vamos a dar cuenta de que, no manches, no puse 50, puse 352. Después de eso, que pueden ser las más evidentes, generales, hablando de mi esposa, de mis hijos, que pueden ser lo de trabajo, algo más impactantes, enseguida pongan 50 que sean más sencillas, que posiblemente no le puedan dar importancia durante la semana. Ejemplo, mi café en la mañana, que mi esposa me haga desayuno, que mi hijo me sonría, que haya salido en la mañana y me haya encontrado tráfico, que viva en paz, que donde vivo, donde me tocó casualmente, chequen, casualmente vivir, no hay guerra, estamos en paz, no hay conflictos, tenemos un clima loco, pero la verdad es benévolo. Entonces, escriban otras 50 cosas sencillas que posiblemente pues ni por aquí nos pasaba, como pero realmente hay lugares o hay personas que no pueden ni disfrutar el café, porque no pueden tomar café, no tienen la posibilidad de tomar un café o simplemente no aprecian el momento de tomar un sencillito café. Escríbenla. 50 bendiciones o cosas positivas de manera general, grandes, importantes, y 50 sencillas, a ver cuántas les salen. Muy bien, y los platicamos la siguiente semana. Perdón por extenderme, maestro Gilén. Regreso micrófonos hasta Estados Unidos. Antes, si me permite una pregunta, More. Adelante. Muchas felicidades por todo el planteamiento, por toda la clase de Harvey, Jocotay, formidable, muchas felicidades. More, nos comentaste mucho al inicio, ¿por qué no pasó la catástrofe?
Y nos hablabas también de la falta de fe, que obviamente nosotros la conocemos como emuná, ¿no? Y luego, pues nos hablaste muy bien, muy completo de la Shemitah, el año sabático, todo lo que conlleva. Y luego en Bejucotay, estoy haciendo el primer planteamiento van a ser 3 preguntitas que se contestan en una sola, ¿no? Nos dijiste que dice Hashem, si sigues mis preceptos tendrás muchas bendiciones, ¿no? Infinidad. Y si no lo haces, como tú lo decías, esas serán las consecuencias, que no es literal, ya sabemos que en eso hay mucho sod. Aquí empieza el planteamiento de la pregunta. ¿Por qué sucedió todo? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ¿qué pasa en Israel, por ejemplo, cuando ya la mayoría de la población está vacunada? ¿Qué sucede? Se van de party. Sabemos que en Israel hay mucha gente que es laica, desafortunadamente, se van de party. Y todo el mundo lo publicita diciendo, hey, ya estamos regresando al mundo anterior. ¿Al mundo anterior? ¿Al del caos? ¿Al de lo de siempre? Y luego, poquitas semanas después, viene Lag BaOmer. ¿Qué sucede? En el mismo pueblo de Israel, tragedia. ¿Entendemos el mensaje o no lo hemos entendido? Aquí viene la pregunta, son 3 en una. ¿De qué sirvió la pandemia? ¿Cuál fue el mensaje? Y la otra es, ¿queremos regresar al mundo del caos? ¿No entendimos el mensaje? Muchas gracias, Morey. Muy bien, Miguel. Pues hay cosas que son evidentes, como lo platiqué, hay cosas que no sabemos el por qué. Esa situación y trágica situación que pasó, pues a nuestros ojos puede ser trágico. Oye, ¿cómo puede ser posible personas que están dedicadas al estudio, al Torah, que están conectadas a ese mundo espiritual, pierdan la vida en un momento tan precioso de estar haciendo un trabajo en una conexión espiritual? Entonces son cosas que no vamos a poder posiblemente entender ahorita, posiblemente más adelante, primero Dios que así sea. Sin embargo, son una de las cosas que debemos de aceptar que suceden y que todo es para bien. Y por algo está sucediendo lo que tiene que suceder. Las situaciones del mundo de la pandemia definitivamente nos tuvo que sembrar a alguien, a todos, de manera personal, colectiva, mundial, porque no es casualidad de que sea mundial. Hemos tenido otras situaciones que han sido en algunos lugares, en algunos sectores, pero no, esto fue mundial. Fue en todo el mundo. Y no necesariamente fue o es una situación de alta que sea mortal. O sea, sabemos que hay un pequeño porcentaje con respecto a otro tipo de enfermedades. Sin embargo, la instrucción general es mantener las situaciones de alto riesgo. Y por eso el confinamiento y demás. Entonces, a fin de cuentas, no es casualidad tampoco que todo el mundo se pusiera de acuerdo para que nos mandaran a encerrar y que cambiara drásticamente de un día a otro el concepto de economía, el concepto de trabajo, el concepto de salir, el concepto cambió drásticamente para muchos de nosotros. Entonces, hay diferentes niveles de aceptación y de aprendizaje personal, colectivo, en familia, en ciudad. No, hay varios niveles que solamente, como decía, pues yo puedo ver lo que aquí está hacia mí, no puedo ver exactamente qué pasa en la calle, no puedo ver qué está pasando con cada uno de ustedes en los corazones de cada uno de ustedes. Y lo que va a suceder más adelante en el futuro, dentro de algunos meses o años, que haber hecho el trabajo bien o mal que hicimos ahorita, más adelante tengamos una conexión y que hagamos un acoplamiento, que nosotros no lo podemos ver en este momento, sino solamente el tiempo lo va a dar más adelante. Ese es el trabajo colectivo que podría ser el resultado de la pandemia, que todavía no lo podemos ver ahorita. Pero sí podemos ver ahorita qué sucedió en mi vida, en mi entorno, en mi familia. ¿Cambió o no cambió? ¿Estuvo peor? ¿Ya no aguanto a mi vieja? ¿O ella no me aguanta a mí? ¿Y por qué no me aguanta? ¿Por qué no la aguanto? Entonces, esa es la pregunta. Ahí es donde tengo que trabajar, ahí es donde tengo que ver. Me corrieron del trabajo. ¿Por qué me corrieron? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo adecuado? ¿Estoy comunicándome con el Creador para que me guíe en lo que tengo realmente que hacer? Entonces,
esa sería mi reflexión de manera general que podemos estar nosotros viendo, particularmente la pandemia, y que todavía muchas de las cosas no se pueden estar viendo. Espero haber contestado las preguntas, Miguel. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Maestro Gilel, perdón por el tiempo. No. Ahora sí, enséñenos. ¿Cómo? Ahora sí, enséñenos. No, por favor. No. Como hablábamos en las otras sesiones, todos aprendemos de todos, ¿ok? Pero antes de hablar, ¿alguien tiene preguntas? Sería muy bueno que comenzáramos con preguntas, ya sea de lo que se acaba de exponer por parte del maestro Yeshurun, o de que ya hayamos visto. Ustedes tienen, pues, la intención, la curiosidad, el cosquilleo bueno, pero a ver, ¿en qué quedó esto? Sí, adelante. Tu micrófono está apagado. Yehuda, tu micrófono está apagado. Le está moviendo y no lo deja, yo creo. No. No te deja. Escríbenos si quieres, Yehuda. A ver, mientras el maestro Yehuda le encuentra, ¿alguien tiene más otra pregunta? Sí, More, aprovechando mientras el More Gilel, ojalá, perdón, Yehuda, le sirva su micrófono. Una pregunta muy rapidita es, ¿por qué la gran inmensidad de la población mundial, sea de la religión que sea, del país que sea, de la raza que sea, no tenemos emuná? Tenemos tanto miedo. Y obviamente el miedo es una consecuencia de no tener emuná, de no tener la certeza de creer en Hashem. Esa sería la pregunta, ¿por qué no hay emuná? En realidad, ¿por qué no hacemos ese esfuerzo de tener emuná? Gracias. Mira, es consecuencia de los 7. ¿Okay? No quiero decir consecuencia, pero antes de lo que son los 7. Voy a hablar un poquito acerca de ello, pero me voy a adelantar porque hiciste la pregunta. Hablábamos en esta semana, en los estudios que hemos tenido, de que así como en esto y cualquier otro ámbito, cuando no se conoce, le llaman ignorancia. Ignorancia a veces suena muy fuerte, pero es una palabra correcta, pero se siente así como que están atacando a la persona que diga que es ignorante, ¿verdad? Ignorante quiere decir falta de conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento y por estar inmersos en este mundo material, se descuida, se deja de ladito la cuestión de que hay un creador y un orquestador de todo. Y que, como decía Yeshurun, nada es casualidad. Todo tiene un porqué, todo absolutamente tiene un porqué. Pero las cosas no se fijan, entonces nos vamos envolviendo en la cuestión material. Conforme nos vamos acercando al término del 6º milenio, es como cuando nos estamos acercando al término de la semana, que es bien, suceden muchas cosas que provocan como que no vamos a llegar. Lo voy a poner de esa manera. No vamos a llegar y cada vez lo más difícil de hacerlo. ¿Ok? Entonces, es parte del trabajo del otro lado, que lo tiene que hacer porque, para empezar, Hashem lo autorizó para que lo hiciera. Entonces, lo que se trata es de tener, lo que dice esta parasha, es esfuerzo de hacerlo para llegar, vamos a decir, para tener el mérito de llegar. Acordémonos cómo llegamos a Shabbat, porque yo lo he visto, y además nos pasa aquí. Cada semana decimos que tenemos la danza del viernes, porque el Shabbat es una fiesta. ¿Y a quién vamos a recibir? Pues al Rey de Reyes.
Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace todas las personas cuando van a tener una fiesta? Pues arreglan la casa, la ponen bonita, la barren, la aspiran, la trapean, la sacuden y demás cosas. Y si por alguna razón, por ejemplo, en el trabajo me piden algo, ya cuando voy a salir, pero que se tiene que hacer, es una manera de que el otro lado, como está autorizado a hacerlo, nos ponga ese obstáculo, a ver cómo lo resolvamos. Tenemos emuná, pero ¿cómo viene la emuná? Ahí, si me permites, te lo contesto en mi desarrollo. Pero a ver, nada más permíteme y a lo mejor te lo contesto. Y si no, haces, ¿qué pasó con la pregunta? More, Tocayo. More, una pregunta. ¿Por qué en este capítulo final de Levíticos observamos en Bejucotay que hay de cada 3 maldiciones una bendición? O sea, hay más maldiciones que bendiciones. Ok, es parte también de lo que voy a hablar, Tocayo. Ok. Pareciera, pero muy bien, es que esto es excelente, esto es muy bien. La verdad que me gusta mucho, nos gusta mucho a los maestros que nos hagan preguntas de este tipo. Y para ahí les va. Hablando de, ya se me pasó, entonces ya no me acuerdo cómo está lo que iba a decir. Mejor comienzo a leer y para que no nos gane el tiempo. Bejar quiere decir en el monte, Bejotai quiere decir 100 mis decretos. Vamos a ver de qué trata eso. Dice que en Bejar, la porción de Bejar, dice que todas las misbot fueron dadas en el Sinaí. Eso lo dice Rashi. Hace un comentario muy amplio acerca de esto. Y dice que todos los misbot son dichos, son dados en el Sinaí. Sin embargo, ¿verdad? Dice, Hashem le habla a Moshe. Después de la entrega de la Torá, o sea, en la entrega de la Torá le habló primero le habló a Moshe, pero después le habló a toda la gente. Y la gente dijo, no, ¿sabes qué? Moshe, mejor tú ven porque nos vamos a morir. Resulta que cuando se dan los mandamientos, o sea, que se empieza a hablar de la ley, de la Torá, el alma reconoce todo eso y tiene ansiedad de regresar de donde fue extraída. Y entonces, como tiene ansiedad de regresar de donde fue extraída y está frente a la esencia, de hecho está frente a Hashem, que los creó a todos, pues entonces quieren salir. Entonces la gente sintió que se moría. Hablan de que literalmente se cayeron, literalmente no sintieron. La semana pasada hablamos de que la persona que muere no experimenta la muerte, experimenta el trascender. Nosotros somos los que vemos aquí y nos da tristeza y todo lo que ya sabemos. Pero el que muere no, el que muere no experimenta la muerte. Bueno, algo así les pasó. Pero como Hashem dijo, no, espérense tantito. 600,000 personas, bueno, 600,000, más de 600,000 hombres, más todas las mujeres, más todos los niños, se iban a extender y entonces se iban a quedar los cuerpos sin el alma y digan, la tarea de todos nosotros es hacer el trabajo aquí en la tierra. Entonces, al inicio hablábamos del granizo. Hay que subir, hay que aprender, internarnos en la Torá, subir esos niveles, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que bajar y actuar. Tenemos que hacerlo. No nada más platicarlo, tenemos que hacerlo. ¿Ok? Entonces, los regresan, dicen, no. Ustedes tienen que quedarse y ¿cómo se llama? Porque les falta mucho por hacer. Todo lo que les dije ahorita lo tienen que hacer. Sin embargo, habla de que fue dicho, ¿saben qué? Esas son las leyes, por decirlo así, que las enumera. Ahora, el detalle de cómo se hacen, entonces le habla a Moshe, pero eso ya es después de la entrega de la Torá, en la tienda de asignación, o sea, en el Mishkan. Para que ahí se desglose, se internalice y se dé. Y entonces empezar a hacer. Pero aquí dice que dice en el monte, y habla entonces de que le dice que le da las misbot
y que le habla. Y algunos dicen, bueno, espérate, si le habla, quiere decir que es en la casa, o sea, es el tabernáculo, en el Mishkan. Pero si dice que le habló en el monte fue antes. Entonces esta parashá tuvo que haber sido dicha o haber sucedido antes de que se construyera inclusive el Mishkan. Rashi tiene una explicación muy amplia y dice, es que vamos a ver los estudios. Y es que cuando viene el despertar de abajo, pero movido primero, o sea, ¿quién fue primero? ¿Quién mueve primero? ¿Hashem las cosas? ¿Viene el deseo de arriba para abajo? ¿O nosotros que tenemos el deseo de abajo para arriba? Hablamos del rayo también. Y bueno, entonces se comienza a estudiar en ese despertar, en esas ganas, la persona entonces empieza a leer mucho, se anima, le gusta, su alma se identifica, por eso es que le gusta, hay esa conexión que siempre ha existido, pero estaba oculta, y entonces, pues sí, quiere leerlo lo más posible, y compra libros, y ve, y nada de eso es malo, todo eso es bueno. Pero dice, ok, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora hay que entender lo que estamos leyendo, y para eso es entonces la Kabbalah, por eso es que tratamos de emular a los sabios y tratar de entender sus desglosos, porque cuando haciendo el desglose vamos entendiendo lo que pasa. Y resulta que la Torah se dijo en 3 lugares, según Rabí Ismael. Se dio en el monte, se dio en el tabernáculo, en el Mishkan, y se dio en las planicies, ¿verdad? Cuánto se está aplicando a todos. Y entonces habla uno habla de que no, tuvo que haber sido Rabí Ismael, dice tuvo que haber sido el tabernáculo, porque Rabí Ismael era Cohen, y venía entonces de un linaje, ¿ok? Y judío y Cohen, ¿ok? Y entonces, ¿qué representa el Mishkan? Representa un orden, representa el Histashkelus, o sea, las cosas como van dándose, como deben de hacerse, para que no se olvide, para que no se pase los detalles. Una persona que nace, crece, vive de esa manera, está acostumbrado a hacerlo y se lo sabe todo, hasta sin leer. Por ejemplo, acá en los servicios, vemos que muchos de ellos, de los hasídicos, ¿verdad?, de Chabad, pues sí tienen el libro de rezos, ¿cómo se llama? El Sidur. El Sidur, perdón, sí, el Sidur. Pero lo tienen porque nada más necesitan aquí vamos, ok, y se lo saben de memoria, y se van, y lo dicen, y lo demás lo dicen muy rápido. No los alcanzo. No se trata de jugar carreras, pero ellos se van muy rápido porque toda su vida han estado así, ¿ok? Entonces, en cambio, Rabí Akiva es descendiente de conversos. Y la emuná que hablas tú, Miguel, las ganas nace de conocer, ¿ok? Por eso hablábamos de ignorancia. Nace del conocer. Una vez que se conoce y nos damos cuenta de todo lo que ha pasado y que vivíamos en ese estado, pues entonces ahora lo que queremos es recuperar, por llamarle de una manera, el tiempo en el que no estuvimos. Y entonces le echamos todas las ganas. Y por eso se dicen en varios lugares de que, cuidado con los conversos, porque los conversos empujan más que los propios que siempre han estado metidos. No siempre es así, no es así. Pero sí nos hemos dado cuenta de que el converso o el que nació judío pero abandonó, no se acuerda ni nada. A lo mejor nació judío y como en su casa nunca lo observaron, no es que lo haya abandonado, sino que también creció así, sin hacer nada y no sabía. Muchos no saben que son judíos. Es más, muchos de los que hemos estudiado Kabbalah ahí en el centro de estudio de la Kabbalah con el maestro, no sabíamos que éramos judíos. Y se va descubriendo. ¡Oh! ¿Y por qué? Porque entramos en resonancia con lo que estamos viendo, oyendo, sintiendo y oliendo.
entramos en resonancia y decimos, no, olvídate, es por ahí. Entonces, se llama Baal Teshuvah. Esto es el regreso, el regreso de donde pertenece, Baal Teshuvah. Entonces, muchos dicen que la Teshuvah es el arrepentimiento. No es literalmente, bueno, ni literalmente la palabra Teshuvah es arrepentimiento, quiere decir regresar, retornar. Entonces, cuando se dan cuenta, cuando retornan con unas ganas y una energía que está difícil de tenerlos. Bueno, de ese tipo era Rabí Akiva. Acordamos que es uno de los 10 mártires, es uno de los que lo despellejaron, ¿verdad? Lo vamos a recordar en este próximo Yom Kippur. Entonces, y fue uno de los grandes, de los grandísimos en Kabbalah y en judaísmo. Entonces, él dice, no, la Torah fue dada en el monte Sinaí y fue dada en todos lugares, y ahí fue dado todo. Que lo entendamos o no lo entendamos es una cosa, pero ahí fue dado todo. Que tengamos que tener la emuná de entenderlo, de meternos y estudiarnos, y no nada más conformarnos con la cuestión literal, sino aprender todos los secretos, lo más que podamos, es cosa de que debemos hacer todos los días. Y eso se conecta con la siguiente parashá, que es desde Jukotai, cuando dice, si anduvieras en mis caminos y guardaras mis preceptos, ¿qué quiere decir esto? Es el estudio de la Torah. Y el estudio de la Torah, entonces comienza sencillo. Pero después viene el trabajar en el estudio de la Torah. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, aprendiendo de todos los sabios. Tratar de entenderlo y meternos a ese estudio más profundo para entenderlo, las cosas que no se queden en el plano literal. ¿Ok? Y entonces dice de que se hace de dos maneras. Primero es sencillo, después es profundo. Y cuando hay esa profundidad, entonces los velos, las clipot, la ignorancia se va desvaneciendo. Y entonces hay cambios en la persona. Primero, cuando se estudia así de esa manera, que queremos, porque nos entendamos, la mayoría de nosotros, a lo que nos pasa, a lo que le pasa a la persona, es de que se siente bonito aprender. Y nos empezamos a sentir nosotros mismos con un gozo. No tiene nada de malo, ¿ok? O sea, en realidad no tiene malo. Pero ese gozo es personal y se va quedando en nosotros. A veces a algunas personas les gana esa satisfacción y entonces podrían sentirse superior a otras personas. Pero Dios no lo permita en algunos casos. Lo que sí sucede muy seguido es que nos sentimos bien y por eso queremos seguir aprendiendo más y nos sentimos mejor. Pero eso es a nivel personal. Cuando ya entendemos la profundidad, ese sentirse a gusto, esa satisfacción, ese qué bonito está y que se queda conmigo, se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos es que otros lo conozcan. Entonces ya no es tanto lo mío, ya no es tanto lo que yo siento, sino lo que Hashem lo permita que lo podamos transmitir. No necesariamente en pláticas como las que estamos teniendo aquí, cuando menos. Yo me considero que no es una clase, por parte mía, no es una clase, sino son pláticas. Por mi parte, son pláticas de experiencias y de pasar lo que hemos aprendido, no nada más yo, sino todos. ¿Ok? Entonces, cuando ya no es la cuestión de que yo tengo, por decirlo así, algo material y que lo guardo para mí y que inclusive no lo estoy utilizando ahorita en este momento, sino porque quién sabe qué venga en el futuro. Y de eso a pasar a, mira, tengo esto
toma porque tú lo estás necesitando, toma, noté esto, vi aquello, oye, pero acá, mira, llévatelo, ¿ok? Y ya después veremos si me lo regresas o no me lo regresas, o si se lo pasas inclusive a otro. Cuando ya empezamos a tener esa conciencia, entonces ya estamos entendiendo la cuestión profunda. Y entonces la emuná no es difícil de conseguirla. No es difícil de que aflore. Porque ahora estudiamos con más ganas, porque sabemos más, entendemos más, pero nos preocupa menos el yo. Menos el que yo lo tengo. ¿Ok? Y entonces nos empezamos a desprender de cosas. Nos empezamos a desprender de diferentes maneras, en tiempo, en pensamientos, en egoísmos, ¿ok? Porque va en egoísmos. Entonces, ya para mí ya no es importante, antes lo que era bien importante tenerlo, porque si no lo tengo ahorita, pues quién sabe cómo. Por ejemplo, en esto de la pandemia, se vio cuando dijeron hay escasez de papel. No sé qué tanto les sucedió en Tijuana, pero aquí fue una locura. Y todo el mundo salía con así. ¿Por qué? Porque en el futuro no va a haber papel y sin papel no puedo vivir. ¿Sabes qué? Puedes vivir sin papel, para empezar. ¿Ok? Y llevar tanta cantidad. O sea, ¿y qué hay del otro? ¿Qué hay de aquella familia que tiene 5, 6, 7 hijos y que no tiene trabajo y que le cuesta bastante el ir y que no tiene más que medio rollo para 7? Y que va y que entra al lugar con dificultades y entra y cuando llega ya no hay papel. Pero ve que el que estaba por un lado de él lleva una docena o lleva 2 docenas. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Entonces ahí es donde se ve de que, ¿sabes qué? Yo tengo suficiente, toma, ahí está, llévatelo. Llévatelo. Y si ya lo compré, pues te lo regalo. No me pagues nada. Llévatelo. Cuando empezamos a mover esas cosas, cuando empezamos a dar cuenta, entonces, no es difícil conseguir, porque de hecho ya vamos a estar con emuná de hacerlo. Y volvamos otra vez. Una misbah trae como consecuencia a otra misbah. Y todo lo que hemos hablado ahorita no son otra cosa más que hacer por el misbot. Y una lleva a la otra. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a tener esa conexión. Se habla de fe. Yo no hablo de fe, ¿ok? ¿Cómo voy a tener la fe? Pues yo me esfuerzo en tenerlo y creo que todo viene de Hashem y que nada me va a faltar. Y si yo estoy consciente en que Hashem me va a salvar y lo tengo ahí, no me preocupo. ¿Es así? Es así. Así suena. Pero vamos a ver. Al hacer misbah tras misbah, ¿se acuerdan que hablé? Leer salmos es una misbah. Cada salmo que se lee, se hace una misbah. Si, por ejemplo, en el día leen 10 salmos, hicieron 10 misbot, más todas las otras que puedan venir. ¿Ok? Y si estoy haciendo, termino de leer los salmos y viene mi hijo y me dice algo y yo lo atiendo de buena manera, no me va a costar trabajo porque es mi hijo. ¿Ok? Pero esa es una misbah también. Y si me dicen, oye, ¿sabes qué? Que hay esto, y voy y lo procuro y lo hago y le hablo bien a las personas, y todas esas son acciones. Una misma son acciones, acciones. Y una acción buena, una acción buena trae otra acción también por ese lado. El dejar de hacer acciones trae consigo el que vengan otras de ese lado. Ya, dejo de hacer una misma, entonces, pues, al ratito dejo de hacer otra, y al ratito dejo de hacer otra. Entonces, es allí donde viene la fe. ¿Qué es la fe? Por eso dice, si anduvieras en mis caminos, si yo me procuro esas cosas, ¿ok? Entonces, estoy ya en la fe. La fe no es decir, sentarme, yo de veras creo que existe Hashem, nada más un solo Dios. Ok, ¿saben qué? Pues yo creo en Hashem y pues aquí estoy. Eso no es fe.
Esa es falta de fe, porque nos dice que tenemos que trabajar. 6 días vamos a trabajar, 6 días vamos a tener que estar haciendo las cosas para que en el séptimo tengamos esa alma extra que nos va a servir para poder continuar la siguiente semana. ¿Por qué? Porque en el Shabbat se completa. Pero además de completar, como ya está completo, entonces ¿para qué sirve el Shabbat? ¿Nada más para completarlo? No, porque cuando hacemos su servicio y estamos observándolo, se trasciende. Y entonces ya estamos en el octavo. Y ese octavo es lo que nos va a servir a nosotros para el resto de la semana que inmediatamente comienza después de que se acaba el Shabbat. Fabuloso. Eso es grandioso. Eso nos da fe. ¿Qué es fe? Entonces, hacer las cosas. Vamos haciéndolas. ¿Ok? Por eso dice aquí que desde el domingo, desde que se acaba Shabbat y que apagamos, que hacemos el servicio de Havdalah y demás cosas, y bueno, a lo mejor nos sentamos un ratito, desde ese momento deberemos ya estar pensando en el siguiente Shabbat. Ya tenemos que estar pensando. Por ejemplo, mujeres acá, así, la mayoría, si no es que todas, hablan de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer de comer para el siguiente Shabbat? Y apenas es domingo. Y entonces ya se está pensando cómo se va a recibir el Shabbat. La recibida del Shabbat es grandiosa, la recibida del Shabbat es fabulosa, está llena de energía, está llena de cosas. Y de la presencia, de la manifestación, porque ya sabemos que la Shejinah siempre está, no es que se aleje, la manifestación de la Shejinah al recibir todo eso, es una energía fabulosa y tremenda, y sabemos que eso nos va a servir para tener las ganas, la energía y las bendiciones que necesitamos, ¿verdad? Para la semana que sigue. Acuérdense que hablábamos también que dice que el hombre a riesgo de su vida va a trabajar. Entonces, pues necesitamos todo eso y todo eso lo obtenemos en Shabbat. ¿Ok? Nada es nuestro. Nada es nuestro, absolutamente nada. ¿De quién es entonces? Es de Hashem. A todo le pertenece a Hashem. Por eso es que habla de que en el jubileo la tierra regresa a los quien Hashem se los dio primero. Pero ni esos primeros son los dueños. Entonces, dice aquí que Shabbat es, por ponerlo de alguna manera, hace alegoría a la creación. Porque la creación fue hecha en 6 días, en el séptimo día descansó. Entonces, ¿qué es el año sabático? ¿Qué es el Sefirá? Eso es, como tiene más tiempo y además tiene mucho que ver con el dejar descansar la tierra, eso se refiere a la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ella, para trabajar en ella, para hacer las buenas acciones en ella y no quedarnos arriba. Una vez le dije al rabino que nosotros en la aviación le decimos a las personas, o nos han dicho, vuela tan alto como tú puedas, ¿ok? Pero aterriza. No vayas a estrellarte. Y es una manera de ver las cosas. O sea, podemos subir tanto, pero tenemos que aterrizar. No tenemos que venir y darnos un golpe. Tenemos que aterrizar, y aterrizar quiere decir hacer todo lo que está en la Torah aquí en la tierra. ¿Con quién? Pues con los humanos. No lo vamos a hacer para la montaña, no, lo vamos a hacer para nosotros mismos, para los humanos. Se hablaba de la pandemia, ¿verdad? Resulta que hay varios estudios en el que hablan de que ¿qué es? Dice, procurarás hacer tu desierto e irte a él. ¿Ok? Abraham, Isaac no tanto, Jacob, Moshe, estuvieron en el desierto.
¿ok? ¿Y qué fue lo que hicieron? Meditaron y aprendieron. ¿Qué quiere decir el desierto? Un lugar donde no hay nada. No necesariamente quiere decir inhóspito. Puede ser, por supuesto. ¿Pero qué quiere decir? Es un lugar donde no hay nada. Nada más que la persona, el entorno, y entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, es un buen lugar, por eso se iban, y muchos de los sabios se iban a lugares donde no hubiera nadie, pero para reflexionar. No para quedarse arriba y después no aterrizar. No. Se iban para arriba, pero era para meditar. Entonces dice que nosotros diariamente debemos de hacer nuestro desierto para que en 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, qué sé yo, además del estudio y de la meditación y de todo lo que ustedes quieran, hacer el Hibudú es una plática informal con Hashem. Y hablarle así, de tú, no de usted, sabiendo que siempre nos está escuchando, pero quiere que le dediquemos. Por eso dice que hay que dedicarle un tiempo diario al estudio de la Torah. Hay que fijar un tiempo diario. Acá tenemos varios tiempos, pero por ejemplo, en las mañanas, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, nos conectamos y estudiamos 40 minutos, ¿verdad? De temas de Hasidut, de temas de Torah. De hecho, es eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante el resto del día ya no vamos a tener tiempo, ¿ok? Pero también es provechoso hacerlo en la noche. Entonces, todas esas son buenas acciones, todas esas son mis votos. Y entonces así es como se va alcanzando esa fe, esa emuná, y es parte de la respuesta de alguna pregunta que me hicieron alguna vez de que, bueno, ¿y cómo progreso en esto? Al hacer todo esto, se van presentando eventos en los cuales nosotros podemos participar y seguir entonces creciendo. Entonces, al estar con esto, viene la pandemia y ¿qué pasa? Estaban comenzando, bueno, muchos se quedaron sin trabajo, pero no ha caído o sea, lo que predecían de que iba a ser la tragedia más grande que había existido, no sucedió. ¿Por qué? Porque pasa algo similar a lo de la Torre de Babel y pasa algo similar a lo que dice esta parasha, lo que dice, hey, si no hacen esto, entonces yo voy a mandar a aquello. Entonces hacía falta tener un descanso de la tierra, ¿verdad? Un año sabático, y como no se hacía, entonces Hashem lo manda y dice, pues ahora lo tienen que hacer porque no les queda de otra. Pero para bien, no es castigo, sino que es parte de lo que, a ver si me alcanza el tiempo para hablarles y decirles de que en esta parashá, en la de Jucotay, se hablan de las bendiciones y muchos dicen de las maldiciones, pero ninguna maldición, y ahí creo poder contestarte, tocayo, ninguna de la maldición es como tal, sino que son bendiciones también. Son bendiciones. Lo que pasa es que como las oímos, como las entendemos, y como nos estamos quedándonos en el plano literal, pues suenan como maldiciones. Y aquí sí les voy a leer un poquitito no lo encontré en español, así que voy a tratar de traducirlo rápido. Dice que Rabbi Eleazar, o sea, el hijo de Rabbi Ben Yochai, fue porque le dijo a su papá, ve con estas personas y que te hagan unas bendiciones. Y entonces dice que cuando Rabbi Eleazar regresó a casa y reportó lo que le había pasado, ¿cómo se llama? Venía porque lo que oyó fue así como que me dijeron maldiciones en lugar de bendiciones. Y dice que sea la voluntad de Dios de que lo que traigas para tu casa no salga, y de lo que sale de tu casa que no regrese,
y que tu casa estará desolada y tu lugar de reposo temporal será inhabitable. Que tu mesa sea disturbada y que no vas a ver un nuevo año. Y regresa, ¿sabes qué me dijeron esto? Entonces su padre muy sabiamente le dice, todas esas son bendiciones. Y le dice, dice que lo que tú traigas a tu casa no saldrá. Quiere decir que tú vas a traer a tu casa nueras y tus hijos no morirán para que ellas no tengan que irse. ¿Ok? Y más bien, y que se queden. Que lo que tú sacas no va a regresar. Eso quiere decir que tus hijas que des en matrimonio, sus esposos no mueran y que por eso entonces ellas no tengan que regresar a tu casa como viudas. Y luego dice, tu casa será desolada y tu lugar de alojamiento temporal inhabitable, porque este mundo es temporal y en el mundo venidero esa es tu casa permanente, que así sea. Tu mesa será disturbada con tus hijos y tus hijas y tus nietos, o sea que tengas muchos y que la mesa esté llena, ¿ok? Y que no haya silencio. Dice que que no veas tú un año nuevo. Eso quiere decir que tu esposa no morirá para que así no tengas que buscar una nueva esposa. Entonces, pues ahora sí que o sea, es según del color del cristal con que se mire. Entonces, lo que parecen maldiciones son bendiciones. ¿Ok? La otra, para no extenderme mucho, que dice que 10 mujeres van a cocinar pan en un horno. Esa es parte de las maldiciones que dice, pues si no haces, porque vienen en paquetes de 7. Y si los primeros 7 no hacen reflexionar a la persona, pues ahí vienen otros 7. Y si eso no hacen reflexionar, pues ahí vienen otros 7. Y son 7 de 7. Fíjense nada más la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos da muchas oportunidades, no las 2. Dice, dice que 10 mujeres van a hornear pan en un horno, esto es, usando las 10 facultades el alma, la persona debe de meditar a lo largo de cuando es, o sea, si una persona está sola y que entonces 10 hacen una fuerza en la cual es preferible estar de esa manera y entonces lo que se cocine va a tener fruto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que alejarse, no hay que buscar estar confinado y yo me alejo y ahí los dejo, ¿no? Sino que el estar juntos y estar en sintonía con Hashem y nosotros, buenos frutos, o sea, va a traer bendiciones, va a traer algo bueno. Y eso, por ejemplo, hace que me acuerde de la Torre de Babel. Y eso viene a colación con la pandemia. La Torre de Babel se juntaron con un común acuerdo que era en contra de Hashem, pero era un común y todos estaban unidos. ¿Ok?
Lo único que hizo Hashem fue les cambió los idiomas, ya no se pueden comunicar, por eso ya no pudieron progresar en lo que tenían, pero estaban unidos. La pandemia ha provocado, si no en su totalidad, en gran parte, en gran manera, una unión entre personas. Personas dejaron de hacer, más bien comenzaron, o sea, hicieron cosas que tenían por mucho tiempo, por muchos años el deseo de hacerlo, pero que no lo hacían porque el trabajo no se los permitía. Además, otras personas se vieron, ¿cómo? Si no se pueden juntar, por este medio que estamos utilizando. Y se empezaron a comunicar, y empezaron a hablar, y empezaron a reflexionar, y se empezaron a unir. Entonces dicen, con la pandemia, no hay que fijarnos tanto en cómo nos ha separado de las personas que amamos y que no podemos ir a visitarlas y abrazarlas, sino más bien en cuánto nos ha unido al tener el deseo de verlos, de abrazarlos, de estar con ellos, y esa comunicación que se ha creado, que ha provocado todavía una unión más estrecha en muchos casos. Entonces, ¿la pandemia ha sido mala? Igual, para aquellos que perdieron familiares, si les hacemos esta pregunta o les decimos esto, no sabemos cómo van a reaccionar. Pero miren, vamos a ver, y ya rápido, porque se me va también, pero quiero decir esto. ¿Cuál fue la razón de que, por ejemplo, vendieran sus hermanos a Joseph? Un evento malo, vamos a decir, ¿ok? Lo venden, se lo llevan a Egipto y lo hacen esclavo, y después se dan cuenta de lo que tiene, lo que es bueno. Entonces Potifar lo hace el jefe de toda su casa, ¿verdad? Y después, por un acontecimiento de que su esposa quiso hacer algo con él y que no quiso, pues después ella dijo que él quiso abusar, entonces lo metieron a la cárcel, y en la cárcel progresó también, y vienen los sueños del faraón, y el faraón pide que se lo revelen, nadie puede, hasta que alguien, el jefe de los coperos, le dice, ¿sabes qué? Ahí hay un amigo, un hebreo, que dice esto, me interpretó mi sueño, y mire, resultó bien, interpretó el sueño de la otra persona, y sucedió con el panadero. Entonces él puede ayudarte. Eso para una pregunta. Ya me acordé de Yehudá. ¿Qué son los sueños? Los sueños son interpretación de Hashem. Por eso es que nosotros decimos, son tus sueños, y si tenemos un sueño que no nos gusta, entonces vamos a tratar de encontrar el lado bueno. Pero si no se lo encontramos, entonces hablamos y decimos, hacemos oración y decimos, ¿sabes qué? Que este sueño se vaya. En Jalel decimos eso, ¿verdad? Que si tengamos un sueño que no lo entendamos, que se vaya, y si es para bien, que se quede. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el propósito de que se llevaran preso o hicieran todo esto con Joseph? Pues vamos a decir, bueno, pues era para que después él, cuando se vuelve el virrey de todo Egipto y de todo el mundo, de hecho, pues entonces salvar a su familia de la hambruna, para que no murieran, porque a lo mejor con la hambruna podían morir. Hashem avisó de la hambruna. Jacob tenía suficientes reservas, sin embargo mandó a comprar, pero no mandó a comprar para engrandecerse más, sino que entendió de que si Hashem está mandando y le está dando el mensaje de que va a haber una hambruna, entonces, ¿qué vas a hacer para que no por ti, sino por otros más puedas repartir? Y entonces va y lo salva de la hambruna, y cuando lo salva de la hambruna, salva a todos sus hermanos, y entonces ahí están las 12 tribus, y ahí viene el pueblo judío. ¿Para eso sirvió? No, sirvió para que bajaran en Egipto, estuvieran ahí, engrandecieran y hicieran, o sea,
con Torah, con todo eso, que no estaba dada la Torah, pero con todas las escuelas, las yeshiva que hay, crecieran y no se asimilaran. ¿Ya? No. Tuvieron que haber sido esclavizados. Ajá, ¿para qué? Para después ser sacados en Pesaj. ¿Para qué? Para después ir al monte Sinai o al desierto y que se les diera la Torah. ¿Para qué? Para que entonces hicieran todo esto que estamos platicando ahorita, en aquel tiempo. Y así nos podemos ir a ver, ¿para qué? Para que llegara este momento, que son ya los 40, no, 35 minutos, 36 minutos de esta hora, y estemos aquí sentados, y estemos aquí hablando, porque esto no se acaba. Si no se hubieran interpretado sus sueños, si no hubiera pasado todo eso, no estaríamos aquí sentados, no estaríamos platicando, no estaríamos estudiando. ¿Y aquí acaba? No, porque todo esto que estamos haciendo es precisamente para que trascienda, venga Mashiach y estemos entonces en el 7º milenio, que lo traigamos antes, así como podemos traer antes el Shabbat, podemos traer antes el 7º milenio, no tenemos que esperarnos a que llegue, estamos en vamos, entonces, y todo eso es ¿para qué? Porque ese es el plan divino, es el plan maestro de Hashem, ¿ok? Me gustaría preguntar que si, o sea, a ver si tienen preguntas, pero le voy a pasar, si tienen preguntas, háganla. Le voy a pasar el micrófono a Maestro Yehuda. Gracias por aguantarme. Maestro Gilel, muchísimas gracias por tus comentarios. Siempre nos ilustran mucho y nos aclaran sobre todo secretos. En esta parashá de Bejar, se maneja como la montaña, refiriéndose al monte Sinaí. Cuando las montañas comentaron quién debería ser la seleccionada para recibir y ser hospitalaria para la entrega de las Misbot, el monte Sinaí era la montaña que tenía menos ego. ¿Qué quiere decir que tenía menos ego? Es una montaña parecida a la Rumorosa, pero no tiene ninguna vegetación y no hay el mundo animal de montaña tipo arañas, víboras, lobos, etcétera. No hay nada. Y eso se le llama la montaña sin ego. Los que hemos tenido la oportunidad, Baruch Hashem, de estar en el lugar, es una cadena de montañas cuyos picos casi todos tienen la misma altitud, pero cuando estás en el lugar, es un lugar que me extraña que la gente no lo vea ni lo comente, pero es el único pico de montaña de varios que está relativamente cenizo comparado al color de la Rumorosa, que es color piedra, pero en el Sinaí es un poquito más rosada. Y eso me impresionó mucho, que el lugar está marcado donde bajó tantísima energía al encuentro con Moshe y Baruch Hashem, que quedó el rastro, quedó las señales de que ese fue el lugar. Bien, pasando a otro tenor, nos toca revelar los secretos. More, te comento que pues solamente hay pocos secretos en esta parashot. Tenemos de Bejar 15 y de Jucotay 9, los cuales nos dará tiempo para comentarlos. Y empezamos con el primero de Bejar. Dice el primero: cuando Israel entró en la tierra de Israel, el rigor cesó. ¿Cómo podemos descifrar esto? Tierra de Israel es igual a lo que el maestro Gilel ha insistido mucho y se nos tiene que dar. Tenemos que tener tiempos para nosotros para meditación cabalística. Meditación cabalística es estate quieto, reflexiona, ponte en paz, pon en orden tus ideas y hasta descansa, no te muevas. Es decir, que hay que meditar para que cesen los obstáculos y para alcanzar la plenitud, ni más ni menos, para alcanzar la plenitud. En otro secreto, dice, el año del jubileo designa el tefilín de la cabeza, que es la primera hei del nombre Yud Het Vav Hei. El año sabático designa el tefilín del brazo, o sea, la segunda hei del nombre Yud Het Vav Hei. Siguiente secreto. 7 la imagen de Malhut, sede de la Shejina. 50 la imagen de Binah, sede
de todas las libertades. Sede de todas las libertades. Siguiente secreto. Los sacrificios tienen por objeto unir a Dios con la Shejina. Vivir sin la meditación cabalística es como vivir sin Dios. Siguiente secreto. Las oraciones establecidas por los patriarcas hacen oficio de sacrificios. Esas oraciones con Kavaná, intención y meditación, unen nuestra alma con el Creador. ¿Algún comentario? Ok, continuamos. Siguiente secreto. En el mundo de Atzilut no hay separación entre Dios y su Shejina. El mundo de Atzilut es el mundo de la meditación cabalística, la cual es creadora de la relación conyugal en presencia de la Neshama, que te era alma adicional. Porque la emoción del orgasmo es tan poderosa que penetra la matriz cósmica, genera un efecto de retorno en eventos de plenitud para el que ha meditado en esas circunstancias. ¡Qué belleza! Siguiente secreto. Akadosh Baruj Hu es el alma del alma. Siguiente secreto. No hay alma ni Dios superior a Akadosh Baruj Hu. Él es la causa de las causas. Siguiente secreto. Samael es llamado perro. Los demonios son llamados bestias. Siguiente secreto. Todos los sacrificios deben de ser ofrecidos a la Shejina. Siguiente secreto. El hombre que se ata de todo corazón a la fe, arriba, está al resguardo de todo ataque que venga de los hombres. Cuando decimos que se ata de todo corazón a la fe de arriba, nos estamos refiriendo e inferimos al Zohar. Porque es el vehículo mediante el cual podemos descubrir secretos. Siguiente secreto. El cielo concede a los hombres de fe a los secretos del cielo. Todo aquel que lo desea. Siguiente secreto. El hombre de fe es aquel que no escatima ningún esfuerzo cuando se trata de cumplir con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Dios lo recompensará multiplicado 1%. 1%. Siguiente secreto. El hombre, cuando adquiere el grado llamado Hijo de Dios, solo entonces le está permitido acceder a los secretos de su Padre Celestial. Siguiente y último secreto de esta porción de Behar. Aquel que conoce los misterios de su Padre, lo domina todo. Aquel que se ocupa del estudio del Sod, secretos del cielo, consigue la verdadera sabiduría de Hakadosh Baruj Hu y es llamado Hijo de Dios, ni más ni menos. Es llamado Hijo de Dios. Pasamos a la siguiente para Bejucotai, de la cual solamente son 9 secretos. El primero, Bejucotai. Si Hakadosh Baruj Hu no pensara en nosotros cada instante, no estaríamos vivos ni una hora. Y eso lo hace porque nos juzga según nuestras obras. No nos juzga según nuestras obras, sino según nuestro potencial de hacerlo bien en el futuro. Siguiente secreto. Lo que espanta a los que hacen ritos idólatras, magias y encantamientos es el tabernáculo, los ropajes del sumo sacerdote, el Kohen Gadol, y el incienso, el Ketorim. Siguiente secreto. Aquel que ejerce los secretos de Hakadosh Baruj Hu y estudia los secretos del cielo es llamado servidor e hijo de Dios, y ambas cosas. Glorifica al Creador. Ese nombre tiene tanto mérito que es como si le creara, porque tanta conciencia da de él. Siguiente secreto. Aquel que hace caridad a un pobre es como si le devolviera la vida. Esa caridad que hace le conecta con el árbol de la vida y le protege de la muerte. Siguiente secreto. Hakadosh Baruj Hu promete a Israel: si eres digno, ninguna espada de enemigos pasará por tus tierras. Estableceré el vernáculo, la Shejina, en medio de vosotros. Si Israel es digno, si sigue el hogar y cumple los preceptos, entonces Dios te permite paz y un sueño sin temores. Siguiente secreto. Hakadosh Baruj Hu confía a Israel la Shejina porque es lo que tiene de más precioso. Siempre cuando el tabernáculo, la Shejina, está en medio de vosotros, tendré la prueba de que ando con vosotros. Siguiente secreto. Hakadosh Baruj Hu
Manda pruebas al que ama, pero son pruebas que puede soportar. Como tú lo has dicho, Gilel, varias veces, Akadosh Baruj Hu nunca nos va a pedir algo que no podamos realizar. Eso lo recuerdo muy bien en uno de tus tantos comentarios de sabiduría. Siguiente secreto. Estar en la buena vía es tener hijos sanos, que sean fuertes de genealogía santa. Y último secreto. Es un estirpe de armas puras y todos lo conocen como hijos de Akadosh Baruj Hu. Eso es todo. ¿Qué te parece? ¿Algún comentario? Sí, Todavía. por ahí, Yehuda. Cuando usted hizo la pregunta hace ya un ratito sobre las 3 maldiciones y la bendición, me hizo aquí revolucionar un montón, ¿eh? Me puse yo rápido aquí, híjole, es que sí es cierto. Y ¿sabe qué me hizo recordar? Y ustedes lo van a recordar ahorita perfectamente. Me hizo recordar la historia de Job. Qué durísimas pruebas, qué bárbaro, pero qué durísimas pruebas tuvo él. Y tanta emuná tuvo, ¿no? Al grado de, y ya no lo comentaba perfectamente él, en el sentido de todo lo que es la emuná. Y para mí, esa bendición, esa pequeña chispa, que es una gran chispa, que se nos llega a nuestro ser, pero las maldiciones no tienen nada que ver frente a la bendición de Hashem. Y eso nos permite que nuestra vasija derrame, pero ya no por goteo, sino por cascada, cuando tenemos ese grado de moná, elevar a Bitacón. Yo le agradezco, Moré, de veras, Yehuda, la pregunta, porque me hizo vibrar mucho y me acordé de la historia de Job. ¡Qué bárbaro! Yo creo que ustedes fácil se la recuerdan mucho más que yo, no manejo tanto como ustedes, pero ¿qué experiencia esa? Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario, Gilel? Mira, sí, porque entonces no sé si, por ejemplo, contesté tu pregunta y no sé si también contesté la pregunta de Miguel Ángel. Entonces, ahí va otra cosa. Ahorita con lo que acaban de comentar los dos, lo platicábamos, lo que parecen maldiciones en realidad son bendiciones, ¿ok? Nada más que no lo podemos descifrar. Y luego nos dicen que vienen paquetes de 7, y son 7 7s. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que son muchas oportunidades, nos están avisando. Corrige, no corrige, pues ahí te va más. No, corrige, no, me vas a acabar más. Entonces, en cada suceso que nosotros podamos pensar de que es una maldición, de que algo, ¿verdad? Un castigo, o qué sé yo, que no es así, en realidad son avisos y son bendiciones, porque si no nos dieran los avisos, entonces nos llegaría el coco, ¿verdad? El coscorrón bien fuerte, pero nos están dando bendiciones. Entonces hizo que me acordara, por ejemplo, de una anécdota que me contaron de un rabino que lo mandan acá en Chabad, dicen, ¿sabes qué? Ahora te tienes que ir para tal lugar. Y así conocemos gente que están en Hanoi, conocemos gente que están en Irlanda, conocemos gente que están, ¿cuál es el otro? O sea, en Sudáfrica, o sea, y así salen, ¿verdad? Demás cosas. Hay un hat en La Paz o Los Cabos, no me acuerdo, y también ¿sabes qué? Ahí hace falta, ahí te vas. Entonces así mandan a este rabino y se va manejando, le gustaba manejar, y entonces él dice, no, pues yo me llevo todo mi menaje, y entonces va con su camión, llega al lugar donde va a vivir, la casa donde va a vivir, ya lo estaban esperando, y dicen, vamos que vamos a ayudar al rabino a descargar las cosas. El rabino decide entrar y ver primero la cosa. ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham, que le mandan que cuando van a comprar o a rentar, caminen el lugar primero, ¿ok? Lo reconozcan, lo vean, y entonces ya dicen, bueno, esto es lo que me pertenece, ¿ok? Entonces se baja el rabino y hace eso, pero deja las llaves al camión y pegadas, y todos están allá con el rabino, oyen que el motor del camión se echa a andar, y entonces salen, porque está el motor prendiéndose, y estaba una persona ahí que se guiaba el camión, se lo estaba robando. Y entonces todos salen corriendo
y agárrenlo por todas las cosas del rabino, y ahí van queriendo alcanzar, y unos se suben a sus carros, y entonces el rabino dice, ¡hey! Deténganse. Hicimos todo lo posible por alcanzarlo, y no lo podemos alcanzar. Pero rabino, son sus cosas, son todo. ¿Sabes qué? Y voltea para arriba, Hashem, ya pagué. Caparot. ¿Ya pagué? ¿Qué quiere decir con eso? En lugar de enojarse y demás cosas, entendió que es una bendición, es una llamada de atención, es algo que tenía que haber hecho o que hacer, y dijo, ya con eso, lo que yo tenía de deuda, la pagué, la paró. Entonces, esta parashá nos habla de eso. Entonces, podemos ver o podemos entender al leerlo y escuchar otro que son maldiciones. O vamos a estudiarlo, vamos leyéndolo más y vamos a dar cuenta de que no son maldiciones, son bendiciones. ¿Ok? ¿Preguntas? Pero Hashem. Preguntas. Maestro, pues si no tienes inconvenientes, son 5 para las 8. Cerramos por esta ocasión porque tú tienes que madrugar el día de mañana y te agradecemos muchísimo, como siempre, cada 8 días, tu tiempo, tu presencia y ese hecho de humildad de compartir tu sabiduría con todo tu grupo, que estamos constantes tratando de hacer conexión y esperamos con mucha animosidad cada miércoles a esta hora para poder tener este intercambio de ideas y sobre todo recibir tanta información que compartes tú con tanta facilidad. Hacemos una oración por el Moré, Rafael, que siga convaleciendo, que se recupere, Baruch Hashem le otorgue la fuerza y la voluntad para que se incorpore ese cuerpo que le está ayudando a mantenerse de pie y pronto, más pronto que pronto, lo tengamos en plena actividad. Baruch Hashem. Esa es una misbah muy grande, el pedir por los enfermos. Es una misbah dar sedaká, no nada más de dinero, de lo que sea, por los enfermos. Entonces, cada vez que se pide por los enfermos, es bueno. Miren, hay unas cajitas que se llaman las cajitas de sedaká, ¿ok? Entonces, se puede hacer una moneda y ustedes deciden qué valor va a tener esa moneda, ¿ok? Hay quienes, por ejemplo, no importa si es una moneda de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 centavos, de 25, lo que sea. Dice, pero todas las monedas van a valer, ¿qué puedo decir? 10 pesos. No importa el tamaño de la moneda. Cada moneda que yo ponga ahí adentro vale 10 pesos. ¿Okay? Al final, cuando se llena o se medio llena, o como ustedes quieran, la sacan, porque hay que darla hacia acá, ¿ok? Eso es bueno hacerlo todos los días. Acordarnos de poner 2 monedas el viernes, porque el Shabbat no lo podemos hacer. Entonces, y así cubrimos los 7 días. Entonces, se sacan monedas y si son 100 monedas, pues entonces ya tenemos ahí unos 1,000, 10,000, qué sé yo, pesos que los vamos a destinar para hacer acá. Eso también es una misma. Si se fijan, son muchas cositas y eso es lo que va haciendo que entonces los caminos se vayan cambiando, las maneras, nuestras perspectivas, lo que nosotros nos pasa o nos pasaba ha cambiado y tenemos ya la oportunidad de compartir, tenemos la oportunidad de ver más cosas, van creciendo y cuando menos se den cuenta, ustedes van a estar haciendo muchas misbot, su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de convivir, su manera de hacer las cosas diarias, de ir al trabajo y demás, va a ser diferente. Si no es que ya lo es, porque casi estoy seguro que ya lo es. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sé que voy creciendo? Eso no es tanto lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Acuérdense que las bendiciones no llegan, no descansan, no están en las cosas contadas. Entonces vamos a dejar de contar esas cosas, pues tenemos que contar otras, tenemos que contar esas cosas y entonces cuando menos se den cuenta ustedes van a estar, wow, de una manera muy, muy diferente que yo pienso que ya lo está. ¿Okay? Entonces vamos a seguir haciendo mis bots. Por favor, preguntas. Métanse al sitio del centro de Kabbalah, ahí hay mucha información. Abran Chabad.org,
lean mucho, o sea, lean lo más que puedan, entérense, lleguen por favor a estas pláticas con algo de conocimiento para que puedan hacer entonces preguntas. Cuando digo algo de conocimiento, no estoy refiriendo a que usted no conoce, no sabe nada, sino al leer surgen preguntas. Ah, caramba, yo no entendí bien esto. Pues hago la pregunta aquí, ¿ok? De eso se trata, no me malentiendan, por favor, no es esa la idea. La idea es de que estas reuniones no sean unilaterales, que no sean nada más de aquí para allá, sino que tiene que ser, por eso Yeshurun se me hizo muy fabuloso lo que está diciendo. ¿Saben que la próxima semana traigan 5 cosas que han hecho? ¿Ok? Porque eso es lo que nos tenemos que preguntar todas las noches antes de dormir. ¿Y qué hice? ¿Qué fue lo que conseguí? ¿Qué hice? ¿Y lo que hice fue nuevo? ¿Lo que hice es algo que ya tenía tiempo que debería haberlo hecho? ¿O lo que hice fue para mejorar algo que ya había hecho? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Entonces, que sea también en los 2 sentidos o los 20 sentidos, en todos los sentidos, es muy provechoso que los alumnos hagan preguntas. ¿Ok? Baruch Hashem, maestro. Pues si tú no tienes inconveniente, Baruch Shen Kebodó, Marjutó, Lolam Bae. Bien. Ok, entonces, pues la próxima semana esperemos que el maestro Gamliel ya esté con nosotros. Vamos a hacer oraciones para que él esté con nosotros y que nomás nosotros estemos ahí de ladito. Baruch Hashem. Va a ser así. Buenas noches. Muchas gracias, Ari. Descansa, gracias. Gracias. Mónica. Gracias, Sergio. ¿Qué tal? Laila todo a todos. Descansa.